Buen día, queridos estudiantes de 10º año. En el presente video voy a realizar un abordaje temático del tema de la descolonización de Asia y de África, un episodio importante en la historia contemporánea que se remonta a la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, en el clima de la Guerra Fría. El presente video voy a fragmentarlo en dos partes. La primera parte de 20 minutos aproximadamente, en la cual voy a hacer una explicación magistral de la descolonización de África y de Asia a partir de los aspectos más generales de dicho proceso, ¿no? Analizando los factores que llevaron a ejecutar ese proceso de descolonización y contrastando las causas de dicha descolonización. Y en la segunda parte del video de aproximadamente 10 minutos haré un apartado especial a lo que fue la descolonización de la India propiamente. Entonces, bueno, esta primera parte hablaré de forma muy general de lo que fue el proceso de descolonización o independencia de las colonias africanas, desde un punto de vista muy general. Y repito, en la segunda parte del video voy a realizar ya pues un abordaje específico de la India, aunque sea un apartado más pequeño, en aras de que este video no se prolongue demasiado. Repito, esta explicación magistral va dirigida a los estudiantes de 10º año, exclusivamente a los estudiantes de 10º año, y se espera que de alguna forma constituya un complemento a las actividades, a las lecturas que ustedes han ido desarrollando, que están desarrollando, que van a ir desarrollando a lo largo de este trimestre. Entonces, bueno, vamos a iniciar la descolonización. ¿Qué fue la descolonización? La descolonización fue el proceso de independencia que fueron alcanzando poco a poco las colonias africanas y asiáticas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso es el proceso de descolonización, ese proceso de independencia o separación que fueron logrando las colonias africanas y asiáticas después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante, eso sí, entender que la descolonización es un proceso que inicia durante el periodo entre guerras, ¿no? Es decir, a partir de 1919 y hasta 1939 es el periodo entre guerras. Inicia en el periodo entre guerras, pero se va a profundizar después de la Segunda Guerra Mundial, toda vez que es después de la Segunda Guerra Mundial en que las potencias europeas, las principales potencias europeas quedan bastante diezmadas en cuanto a su estructura económica, militar y política, y de eso de alguna forma se aprovechan las colonias africanas para ir poco a poco alcanzando su independencia o su separación a esas potencias europeas. Entonces este proceso, repito, inicia a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, realmente venía ya gestándose desde años atrás, pero se profundiza después de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se van a dar pues una serie de circunstancias que de alguna forma alimentan aún más esos procesos de independencia, esa lucha separatista o independentista que se va a desarrollar, repito, en toda Asia y toda África y todo el continente africano propiamente. La Segunda Guerra Mundial produjo que las antiguas colonias, que las antiguas potencias europeas de alguna forma perdieran ese liderazgo o esa hegemonía económica y política que habían mantenido por años en África y en Asia, propiamente en el sureste asiático, ¿no? Y es esa pérdida de ese control, de esa hegemonía de la cual van a sacar provecho esas colonias africanas para poco a poco ir alcanzando su autonomía, su independencia propiamente. Se buscaba recuperar su soberanía, recuperar su gobierno propiamente, sus leyes, su estructura política. Eso era lo que buscaban de alguna forma las colonias africanas con ese proceso de independencia. Entonces, repito, cuando se habla de la descolonización, se está haciendo referencia al proceso de independencia que alcanzan las colonias asiáticas y africanas
posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un clima muy diferente al clima que se había desarrollado evidentemente a inicios del siglo XX. Es un clima de la Guerra Fría, ¿verdad? Con otras connotaciones, con otras características que de alguna forma fueron idóneas para que ese proceso de independencia o de descolonización fuera exitoso en la mayoría de los casos. Sí es importante, eso sí, anotar que esa independencia, que esa descolonización que logran las colonias africanas y asiáticas es un proceso complejo, es un proceso convulso, es un proceso cargado de movimientos sociales, de revoluciones ciudadanas importantes que venían evidentemente teñidas de mucha sangre, ¿verdad? Es importante entender que fue un proceso complejo, que no fue un camino de rosas el que tuvieron que librar las colonias africanas y asiáticas para alcanzar su autonomía, para alcanzar su independencia. No, esa independencia se va a lograr producto de múltiples manifestaciones ciudadanas, de múltiples movimientos sociales que a la postre pues de alguna forma logran hincar al imperio, a su antiguo imperio, y de esa forma ir poco a poco, de forma gradual, de forma paulatina, alcanzando su independencia. Es un proceso gradual, es un proceso que se va desarrollando poco a poco en Asia y en África, pero repito, es un proceso bastante complejo, bastante convulso, bastante efervescente y lleno de sangre. Ciertamente es un proceso que tiñó de sangre a la gran mayoría de las colonias africanas y asiáticas. Las aspiraciones de independencia y el nacionalismo fueron de alguna forma detonantes de esa descolonización. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, vamos a retomar el nacionalismo. Recordemos que es ese sentimiento de pertenencia a algo, ese sentimiento de pertenencia a una nación, a un territorio, a un espacio, ¿verdad? Y ese nacionalismo se alimenta ciertamente de algunos aspectos o de algunos factores como lo es el idioma, la religión, las tradiciones, las costumbres, de forma tal que ese nacionalismo que se había comenzado a gestar en las colonias africanas y asiáticas, de alguna forma constituye una base sobre la cual van a ir desarrollándose los procesos de independencia, de manera que el nacionalismo es un factor importante en esa descolonización que se va a ir logrando a partir de 1945, primero en Asia y luego en el continente africano. Pero también el descontento generalizado de las antiguas colonias hacia el imperio, ese descontento, ¿verdad? Producto de años de múltiple explotación, producto de una discriminación racial muy fuerte hacia todas las regiones africanas y las regiones asiáticas, y de alguna forma ese descontento social de alguna manera repercute en manifestaciones ciudadanas que a la postre se convierten en caldo de cultivo para lograr esos procesos de independencia en las antiguas colonias asiáticas y africanas propiamente. La explotación económica, la explotación social también fueron detonantes, fueron factores que actuaron también como detonantes a ese proceso de independencia o de separación que van a ir logrando poco a poco las colonias africanas y asiáticas. Entonces, bueno, a partir de 1950, la mayoría de territorios que todavía eran colonias, la población se va a ir organizando y van a ir consiguiendo poco a poco, de manera gradual, la independencia. Por eso los movimientos populares tomaron cada vez pues, mayor fuerza y esto es resultado principalmente de tres factores. Número uno, ya lo cité, el nacionalismo. El nacionalismo era importante porque es ese sentimiento de pertenencia a algo. En este caso, ese sentimiento de pertenencia a un territorio, a una región, a un espacio geográfico. Se comienza a gestar ese sentimiento nacionalista en las colonias africanas, y eso de alguna manera contribuye a que se desarrollen procesos de liberalización, procesos de independencia, ¿no? Movimientos o manifestaciones sociales más radicales que a la postre pues van a terminar pues hincando al imperio. La disminución del poder económico y militar de los imperios, eso también constituye un factor, ¿no? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los imperios europeos quedaron muy diezmados y de alguna forma de eso se aprovechan, repito, las
colonias para poco a poco ir alcanzando la independencia. Y la situación internacional provocada en el marco de la Guerra Fría. Recordemos que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, inicia otro proceso importante en la historia contemporánea conocido como la Guerra Fría, ¿no? Que es ese enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias más importantes de aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendiendo los intereses capitalistas y la Unión Soviética defendiendo una doctrina socialista. Este clima de la Guerra Fría generó mucha tensión, mucha efervescencia en diferentes partes del mundo y de alguna forma esa descolonización o esa independencia que se va a lograr después de 1945, pues es en parte por ese clima internacional de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría contribuye también a ese proceso de descolonización. ¿Por qué? Bueno, porque habían nacido nuevas ideas como lo era el liberalismo político que planteaba la necesidad de los pueblos de autogobernarse, de autogestionarse, ¿no? Lo que se conoce como la autodeterminación de los pueblos. Eso lo planteaba el liberalismo político. Entonces, de alguna forma, de ahí se agarran muchas colonias para poco a poco ir logrando la independencia. Pero también el socialismo que propugnaban los soviéticos también constituye una detonante de esa descolonización, de esa independencia. ¿Por qué? Porque el socialismo de alguna forma planteaba también la necesidad de los pueblos a ser libres, ¿no? A romper con ese yugo imperial. Entonces, de alguna manera, el clima de la Guerra Fría se convierte también en una detonante más para que la independencia de esos pueblos africanos y asiáticos poco a poco comience a dar resultados y se vuelva una realidad, ¿no? Entonces esos tres factores son importantes: el desarrollo del nacionalismo en las colonias africanas, importantísimo, claramente, la disminución del poderío imperial, producto del caos de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado muy diezmada la economía y la política de las principales potencias económicas, y finalmente el clima de la Guerra Fría, que se va a desarrollar después de 1945 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora bien, la descolonización, repito, había iniciado ya durante el periodo entre guerras, pero se va a profundizar después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de esa descolonización? Fueron varias y muy marcadas. Número uno, la divulgación de sistemas y movimientos ideológicos que fueron aprovechados por las colonias para alcanzar su independencia. Ya mencioné algunos, como lo fue el liberalismo político. Repito, el liberalismo político que planteaba la necesidad de los pueblos de autogobernarse, de autogestionarse, ¿no? Y de alguna forma esos movimientos ideológicos pues son importantes para que las colonias abran los ojos y digan, bueno, definitivamente tenemos que lograr ese proceso de separación del imperio, del antiguo imperio. Pero también el socialismo que planteaba la necesidad de los pueblos de romper con esa cadena imperial, ¿verdad? Ese socialismo que había defendido a capa y espada la Unión Soviética y los estados satélites, los estados que defendían la doctrina socialista, pues de alguna manera también mantenían una postura clara a favor de la independencia de los pueblos, ¿no? El nacionalismo, ya lo mencioné, es una causa más, ¿verdad? El nacionalismo importantísimo. La promulgación de la Carta del Atlántico, que fue un documento firmado en medio del Océano Atlántico por el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Básicamente en la Carta del Atlántico se hacía referencia también a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y ese documento pues va a ser también una detonante más para alcanzar la independencia propiamente. De ahí se agarran muchos de las colonias africanas para justificar los procesos separatistas. La creación de la ONU también, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas va a jugar un papel medular en todo este proceso de descolonización. ¿Por qué? Porque la ONU tenía una oficina de descolonización. Que era la encargada de tramitar todos los procesos de independencia o separación de las colonias de los territorios africanos y asiáticos. Entonces la intervención de la ONU va a ser también medular en ese proceso.
Es importante entender que ese proceso de independencia que se va a dar en las colonias africanas y en las regiones asiáticas tiene que ver también con el nacimiento de una élite de intelectuales en las antiguas colonias, ¿no? Una élite de intelectuales. ¿Qué quiere decir? Bueno, de grupitos que habían nacido en las colonias africanas o en las regiones asiáticas, pero que habían tenido la posibilidad, eran jóvenes que habían tenido la posibilidad de ir a educarse, a formarse intelectualmente a universidades europeas, ¿no? Que habían adquirido una serie de una serie de ideologías, que habían adquirido una serie de ideas importantes de democracia, ideas modernas acerca de independencia propiamente, ¿no? La importancia de los pueblos de autorregularse, de autogestionarse, ¿no? Habían ido a educarse a Europa y habían regresado nuevamente a las colonias a transmitir todas esas ideas nuevas, esas ideas modernas propiamente. Entonces esa ola de intelectuales, ¿no? Nativos, repito, eran grupos nativos de las colonias africanas o asiáticas, pero que habían tenido la posibilidad de educarse en universidades europeas, pues de alguna forma lograron transmitir todo ese conocimiento a la población africana, a la población asiática, y a partir de ahí iniciar movimientos importantes, rebeliones sociales importantes, ¿no? Entonces es importante señalar el papel que jugaron esos jóvenes intelectuales en ese proceso de independencia o de descolonización que comenzaron a adquirir las colonias africanas y asiáticas. La independencia o la descolonización de estos pueblos se va a llevar a cabo en dos etapas. La primera en Asia, la primera a partir de 1945 y hasta 1955 en la región asiática. Y a partir de 1955 se va a desarrollar ese proceso de descolonización, pero en el continente africano propiamente. Entonces, la primera etapa se da en África. La principal característica de esta fase de la descolonización es que se logra principalmente producto de múltiples movimientos sociales. Repito, fue una revolución brusca, fueron manifestaciones importantes, manifestaciones que a la postre pues dejaban un saldo de heridos y muertos bastante dramático, pero era el precio que había que pagar para lograr la independencia, ¿verdad? Tal es el caso de la India, tal es el caso de Birmania, de Indonesia, de Vietnam, que fueron regiones que fueron logrando la independencia. Y que, repito, la India merece pues un apartado especial, ¿verdad? Por la importancia que tuvo, ¿verdad? Por ser una colonia británica por tantos años, con un papel medular en su economía, en su estructura geopolítica, etcétera. Entonces la India merece un apartado y por eso le vamos a dedicar 10 minutos adicionales a este video. Pero sí entender que esa independencia de Asia fue una independencia bastante violenta, bastante fuerte, ¿verdad? A pesar de que de alguna manera pues habían grupos que de alguna forma abogaban por la no violencia, como lo eran las manifestaciones de Mahatma Gandhi. No obstante, y aún así, se dieron realmente manifestaciones bastante severas, bastante complejas, convulsas, violentas y sangrientas en todas estas regiones africanas, en todas estas regiones asiáticas. Repito, Birmania, Indonesia, ¿verdad? Ese el archipiélago de islas bastante grande, ¿verdad? Vietnam, etcétera. La segunda fase de la descolonización se va a producir a partir de 1955 y hacia adelante, pero aquí en el continente africano. Y se dio principalmente en África. Entonces, ¿verdad? Los movimientos de liberación fueron dirigidos por una nueva generación de intelectuales, de políticos intelectuales. Repito, una nueva ola de intelectuales eran grupitos de jóvenes que habían tenido la posibilidad de educarse en Europa y habían regresado nuevamente a su país natal, ¿no? A su antigua colonia, a transmitir todas esas ideas modernas, ¿no? De democracia, ¿verdad? Y de alguna forma, pues lograron levantar importantes movimientos sociales, ¿no? Despertar ese sentimiento de independencia en la población nativa y a partir de ahí, evidentemente, rebelarse en contra del poder imperial. Entonces, es importante entender que en esta segunda fase de la descolonización, que es la descolonización que inicia a partir de 1955 en África, sí tuvo un papel medular ese grupito de intelectuales, ¿no? En África, otro factor que influyó bastante para que se dieran esos procesos de descolonización fue la segregación racial. La segregación racial marcada principalmente por
por el apartheid que se había desarrollado en la región de Sudáfrica propiamente, ¿no? Que era verdaderamente una situación dramática de racismo hacia la población negra, ¿no? La Organización Negra del Congreso Nacional Africano lanza una campaña de desobediencia civil importante, y a partir de ahí se comienza se inician procesos de separación política que a la postre llevan pues a la independencia de las principales colonias africanas, ¿verdad? En ese sentido tuvo un papel protagónico Nelson Mandela, del cual también hablaremos pues en un video posteriormente, ¿verdad? Entonces sí es importante aquí, para ir cerrando este primer video, sí es importante decir que la descolonización hace referencia a la independencia de las colonias africanas y asiáticas de su antiguo imperio, ¿no? De su antiguo imperio, en este caso, llamémoslo Alemania, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Reino Unido, etcétera, ¿verdad? Era ese proceso de independencia que fueron alcanzando las colonias africanas y asiáticas, que fue un proceso convulso, complejo, efervescente, marcado por mucha sangre, ¿verdad? Ciertamente marcado por mucha sangre, que es un proceso que se desarrolló en dos fases. La primera fase a partir de 1945, principalmente en la región en Asia, y la segunda parte o la segunda fase de la descolonización a partir de 1955, ahora en el continente africano, ¿verdad? Que las principales causas las repasamos, ¿verdad? Son ese nacionalismo importante, ese nacionalismo que se fue gestando en las colonias africanas, ¿no? La divulgación de sistemas e ideas nuevas, ¿no? Como lo era el liberalismo político, lo era el socialismo propiamente. El clima de la Guerra Fría marcó un antes y un después también en ese proceso de descolonización también. Eso es principalmente a lo que se refiere el proceso de la descolonización, la independencia, separación o liberalización de los pueblos africanos y asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial. En el siguiente video vamos a hacer un pequeño fragmento, vamos a analizar un pequeño fragmento la situación de la India, la independencia de la India y cómo se logró, cómo se alcanzó. Entonces en el siguiente video hablamos de esto.